Buenas a todos. Nosotros somos el grupo número uno, conformado por Angel Gabriel, Luis Darío, Priscila Alejandra, Hugo Fabián, mi persona, Joshua Daniel y Dana Angélica. Ahí pueden ver los nombres y a continuación nosotros nos vamos a encargar de lo que viene siendo explicar y dar ejemplo de lo que viene siendo sumas binarias, sumas de números binarios y conversión de decimal a octal. Como primero vamos a ver el índice de cómo va a ser nuestro video explicativo que va a contar de una introducción, después de dos ejemplos de conversión a decimal octal y dos sumas binarias, exactamente lo mismo, dos ejemplos. Aparte de estos dos ejemplos van a tener su diagrama de flujo. En otras palabras, la conversión de decimal octal va a tener también una explicación de cómo sería un diagrama de flujo, exactamente lo mismo de lo que viene siendo una suma binaria. Para la introducción, lo que vamos a mostrar ahora mismo es cómo transformar un número decimal a su equivalente octal y de la misma manera cómo realizar sumas en el sistema binario. A continuación, el que se encargará de explicar lo que viene siendo las conversiones de octal a decimal con su diagrama de flujo es Joshua, nuestro compañero. Soy Núñez y voy a proceder a explicarles la conversión decimal a octal. Ok, esto es un proceso de división sucesiva entre 8. Ok, lo primero es buscar un número que multiplicarlo por 8 se acerque lo más posible a 95. En este caso sería 11, el cociente, el cual me da como resultado 88. Así que su residuo equivale a 7. Ambos deben colocarse en su respectivo lugar para continuar sucesivamente con el proceso hasta llegar a un número que no sea divisible entre 8. El 95 lo dividimos entre 8. Buscamos un número que al multiplicarlo por 8 dé 95 o se acerque lo más posible. En este caso sería el 11, da 88. 88, 95 menos 88 da 7. Colocamos ese 7. Y ahora dividimos ese 11 entre 8. 8 por 1 y 8. Nos sobran 3. Y ese 1 ya no se puede volver a dividir. Entonces en este caso terminaría el proceso, ya que el cociente 1 ya no es divisible. Por último, para escribir el resultado tomamos los residuos de abajo hacia arriba, 1, 3 y 7, y ponemos la base 8. Veamos un ejemplo con 8 dígitos. El 646 lo queremos dividir entre 8. El número que más se acerca es el 80, que nos da 640, con residuo 6. Ese 80 lo dividimos entre 8, que sería 8 por 10, que nos sobra 0. Ese 10 lo dividimos entre 8, con cociente 1, y nos sobran 2. En este caso ahí terminaría el proceso, ya que el 1 no es divisible entre 8. Por último escribimos el resultado de abajo hacia arriba, que sería 1, 2, 0, 6, y ponemos la un número decimal octal visto desde un diagrama de flujos sería de esta manera. Definimos decimal como un número real, residuo como entero y octal como cadena. El programa nos va a pedir ingresar el número decimal y él procederá a leer a ese decimal. Él hará el proceso mencionado anteriormente. En ese mientras y el fin mientras, ahí procederá a hacer todo ese proceso y nos devolverá el número convertido a octal, que visto corriendo el programa se ve así. En el caso de la suma binaria tenemos el primer ejemplo y tenemos que fijarnos lo que dice el enunciado. Lo primero que debemos tomar en cuenta para una suma binaria es el resultado que vamos a obtener al sumar cada valor. Para eso tenemos que basarnos en lo que dice la siguiente tabla. 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1 y también 1 más 1 que daría 2 da 10 porque 2 en decimal es 10 en binario. Entonces al 10 lo que vamos a hacer es vamos a colocar el 0 y se va a cargar un 1 en la siguiente fila, que ya lo vamos a ver. Y también nos dice que 1 más 1 más 1 es igual a 11, pero vamos a colocar un 1 y se va a cargar un 1 en la siguiente fila.
Esto lo vemos mejor en el ejemplo. Nos dice que uno más uno es cero. ¿Por qué? Porque como dice la tabla, uno más uno es 10, pero vamos a colocar un cero y se va a cargar un uno en la siguiente fila. Entonces, uno más uno es 10, colocamos un cero y colocamos un uno acarreado en la siguiente fila. Y lo vamos a sumar al valor que está abajo del uno. Entonces, en este caso sería uno más cero da uno. Ya esto se convierte en un uno completo. Y tenemos uno más uno es igual a 10. Colocamos el cero y acarreamos uno en la siguiente fila. Y es hacer eso con todas las filas hasta llegar al final. Luego tenemos uno más uno es igual a 10. Colocamos un cero. Cero más cero es igual a cero. Tenemos el uno acarreado del 10 en la siguiente fila. Uno más uno es cero. Cero más uno es uno. Tenemos un uno acarreado. Uno más uno es cero. Cero más cero es cero. Tenemos un uno acarreado. Uno más cero es uno. Uno más uno de nuevo es cero. Y seguimos hasta el final con el uno acarreado de la fila pasada. Y por último tenemos que uno más cero es uno y uno más uno es cero, pero vamos a colocar el resultado completo, que sería 10. Y así resolveríamos este primer ejemplo. Al final, este enunciado nos dice que lo que debemos hacer es agarrar nuestro resultado decimal y convertirlo en su equivalente en binario. En este segundo ejemplo de suma binaria también tenemos que leer el enunciado. En este caso veremos un ejemplo de una suma de tres valores. Siempre debemos recordar tomar en cuenta el resultado que obtendremos según la suma de valores. En este caso también tenemos una tabla que es muy parecida a la anterior. Tenemos que cero más cero es cero, cero más uno es uno, uno más cero es uno, también los mismos de antes, uno más uno es 10, uno más uno más uno es 11. Pero nos agregan este último que nos dice que uno más uno más uno más uno, o sea 4, nos da 100. Sin embargo, en este caso una suma de 4 se representa poniendo un cero y se acarrean 2 en la siguiente fila. Eso se explica mejor en el siguiente ejemplo. Vamos a ir leyendo los enunciados. Aquí podemos ver cómo el resultado es 2, por lo tanto ponemos un cero y acarreamos uno. ¿A qué se refiere? Tenemos que cero más uno es uno, uno más uno es 2. Tenemos que uno más uno, que sería 2, nos da 10. Entonces colocamos un cero y acarreamos uno, como en el ejemplo pasado. Pero acá cambia la cosa, porque nos dice que al sumar 3 vamos a colocar uno y acarreamos uno. Entonces ponemos uno más uno, nos dice que son 11, vamos a colocar un uno y acarrear uno en la siguiente fila. Y acá en este caso tenemos una suma de 4 unos, que como dice la tabla, es un 100, pero vamos a poner un cero y se acarrean 2 en la siguiente fila. Entonces ponemos cero y acarreamos 2 unos en la siguiente fila. Acá tenemos una suma de 3. Uno más uno más cero más cero es lo mismo que decir uno más uno. Le sumamos este uno al final. Queda 3 y nos dice que se va a colocar un uno y se acarrea un uno. Entonces a estos 3 ponemos uno y acarreamos uno acá. Y de nuevo tenemos una fila de 4 que ya nos dicen que son 100. Y como ya estamos al final, es poner el 100 completo al final. Y así estaríamos resolviendo este segundo ejemplo. Yo estoy encargado de lo que viene siendo explicar el diagrama de flujo de una suma binaria mediante Raptor. Primero que todo, recordar, ¿verdad?, que los números binarios solamente cuentan con unos y con ceros. Eso lo verán más adelante, el por qué explico eso. También el diagrama de flujo es algo largo, pero es porque se tiene que hacer como un mismo proceso para cada binario, en otras palabras, para cada cantidad de suma. Si la cantidad de suma son dos, se tiene que hacer el proceso para cada binario, como ven aquí. Primero se hace el binario uno, más abajo está el binario 2. Y exactamente lo mismo si son tres los binarios. Solo explicaré el caso de la cantidad de suma de dos binarios, porque si hay de tres no cambia absolutamente nada. El proceso es exactamente el mismo. Lo único que tiene es que también hay que hacer un proceso extra porque se le tiene que hacer también a un binario número 3 en vez de ser hasta binario uno y 2. Pero bueno, primero tenemos que saber que el número binario es verdadero, ¿verdad? Ese es el proceso que se realiza. Ven aquí, el dígito es igual a uno o el dígito es igual a cero.
Si no es ninguno de esos dos, ya sabemos que el binario es falso. Entonces ahí estaría casi terminando el diagrama de flujo. Recordemos que como dice acá, este número no es binario, el número de los binarios solo poseen unos y ceros. Entonces si esto es falso, aquí dice el binario es verdadero. Si sí es verdadero, pasáramos acá y ven acá, ya se hace el mismo procedimiento aquí arriba, pero en vez de hacerlo con el binario uno, lo hacemos con el binario 2. Pero si el binario uno ya dio que es falso, o sea, aquí en el binario, ya estaría terminando el diagrama de flujo. Pero si es verdadero, hacemos exactamente el mismo proceso que el del binario uno. Y pasa lo mismo que el binario, que con el binario uno. Si es falso, se termina el diagrama de flujo, porque aunque el primero sea verdadero, de nada nos va a servir que el primer binario sea verdadero si el segundo es falso. Igual no se puede realizar una suma. Pero si en este caso es verdadero, lo que sigue es pasar los dos binarios que tenemos a decimales, que ese es el proceso que se tiene que realizar para pasar a decimal. Y es exactamente lo mismo, se tiene que hacer de uno por uno, en otras palabras, de un binario para el otro binario. Cada binario tendrá su proceso. Ese es para el binario uno y el que viene es para el binario 2. Pero como ven es el mismo proceso, solo que cada uno se le tiene que hacer el proceso de manera individual. Pero bueno, ya teniendo los dos binarios a decimales, lo que viene ahora es hacer la suma de los decimales, o sea, sumar el decimal uno del binario uno y sumar el decimal 2 que es del binario 2. Teniendo la suma de estos decimales, lo que hace el sistema ahora es pasar esa suma de los decimales, pasarlo de nuevo a lo que viene siendo el número binario, así realizando la suma de binarios. Ese es el proceso que se realiza para la suma final de los decimales, de los dos decimales. Es este mismo de acá. Ya teniendo la suma de los dos decimales, ya el diagrama de flujo estaría llevando a su fin, ya terminado con éxito. Bajamos, bajamos y aquí ya terminamos. Aquí está el final. Y el proceso para la suma de 3 es exactamente el mismo. Ven que es algo largo, es más largo que el de 2 binarios porque al ser 3 obviamente se tiene que ser más largo porque también hay que saber si el 3 es verdadero. Pasa el binario número 3 a decimal, después hace la suma de los tres decimales y eso es lo que hace que este proceso de 3 sea un toque más largo, pero es exactamente el mismo que en la suma de dos binarios. Como están viendo a continuación, se los estoy enseñando por arriba para que vean cómo es y que confirmen de que es exactamente igual.